Ambiente. Todos y todas tenemos derecho a una alimentación segura y saludable. Campaña de concientización del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. La Cúpula. Con Bárbara de Ledone. Lautaro Balán y un montón de cosas más. Por la UNE. Ahí estamos, señores, ahí estamos. Lamentablemente tuvimos que sacar a pasear a Miguelito. Sí, Miguelito se fue a dormir un poquito Sí, al cementerio de Recoleta, lo se fue al llevamos de nuevo. cementerio a Está descansar, sí, porque la verdad que no podíamos tener a Miguelito acá. No, le saca seriedad. Le saca seriedad, completa seriedad. Tal vez vuelva más adelante, va a tener que Bueno, volver veremos. pero no es momento ahora. No es momento y yo estoy disfrutando mucho el momento en que Miguelito se fue a dormir porque la verdad que me estaba rompiendo el tímpano. Vos necesitabas que se fuera. Sí. Bueno, amigos, mencionábamos al principio del programa que íbamos a estar hablando de créditos UBA. Sí. ¿Qué son? ¿De dónde salieron? ¿Siguen? ¿Quién los paga? ¿Qué está pasando, por Dios? Una preocupación que sigue más aún después de los dichos de Milei, diciendo que todos aquellos que habían adquirido los créditos UBA iban a tener que hacerse cargo. Que se arreglen. Que se arreglen. Bueno, para eso nosotros hemos traído a los invitados del día, a los cuales ya saludamos y le damos la bienvenida al aire de la cúpula. Estamos con Perla Figueroa y con Marta Miranda, referentes, y sí, se merecen un Siempre aplauso, aplaudimos. claro, un aplauso nuestro, cerrado. Referentes nacionales de hipotecados UBA de La Plata, que han venido acá al programa para charlar un poco y contarnos un poco sobre esto. ¿Cómo andan, chicas? Buen día, primero que nada. ¿Todo bien? Buen día. ¿Los micrófonos están bien? ¿Se escuchan? Perfecto. ¿Estamos bien? Bueno, Marta, Perla, necesito arrancar por el principio. Iniciemos esto con los orígenes. Explíquenos un poco primero qué son los créditos UBA, cuándo comenzaron, cuándo iniciaron. El link directo que tengo yo al pensar en créditos UBA tiene que ver con el macrismo. Sí. Me remonto directamente Está muy bien, a Ale. esa época, pero ¿cómo arranca todo esto? Bueno, fue inicialmente, como vos decís, desde el macrismo, en el 2016, se instrumenta esta herramienta que la implementa el BCRA a partir de una ley que se llama UBI, que es la unidad de valor de construcción, y luego la transforma en la unidad de valor adquisitivo, unidad de valor adquisitivo, ¿sí? Sí. Que rige todos los días, diariamente, y cotiza, te diría como un cuasi dólar, digamos. Ajá, claro. Empezó siendo de un valor de 14 pesos y hoy si entras está en 14, la unidad, 414 pesos. Eso implica, digamos, la cantidad de uvas que a vos te prestaron en el momento del crédito, que se multiplica a diario, y eso ha hecho un volumen, te diría, exponencial, tanto en deuda como en cuota. Cuando digo deuda y cuota, estamos hablando que las personas que hemos sacado los créditos no hemos visto mermada la deuda a pesar de haber cumplido con nuestras obligaciones, Claro. sino que claramente lo que implica es nosotros hablamos de una usura, porque, digamos, ese equilibrio contractual inicial que debe dar, que dio origen a este contrato, a este mutuo entre el deudor y el banco, voló por los aires. Lo voló por los aires la realidad inflacionaria que tenemos, y por eso nosotros, yo me voy a tomar una licencia Sí. respecto a las declaraciones del presidente electo, cuando él habla de esta cuestión de que nos pusieron un arma en la cabeza, que nadie nos puso un arma en la cabeza para tomarlo. Primero decirle que realmente es doloroso que una persona que recién inicia su gestión pueda tomar tan livianamente una problemática que afecta a más de 100.000 familias argentinas. Y multiplicarlo por 4, estamos hablando de 500.000 de personas que hoy se ven desordenadas en este sentido por una declaración de la máxima autoridad del Ejecutivo Nacional. Eso por un lado. Te interrumpo un segundito, Dale. Perla, porque tenemos el video. Vamos a arrancar a ver eso. Escuchamos las declaraciones y ya nos metemos de lleno con este tema.
como para darle un marco. Sobre todo para ver bien qué es lo que dijo, porque también es una comparación completamente desafortunada. O sea, como una falta de respeto también y de empatía hacia, en definitiva, a quienes va a gobernar, que es a todos, ¿no? Ahí lo tenemos, a ver, vamos a verlo. ¿Qué piensa hacer usted con los tenedores de crédito No lo escuchamos, UBA que por escuchar. están castigados? A ver, los tenedores de créditos UBA, ellos tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés. Digo, es como que... Pero la inflación se fue al demonio, ¿no? Ahí está el problema. La inflación al demonio y los salarios... Vamos a ponerlo en estos términos. Hubiera entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta. No se los va a ayudar, entonces. A ver, pero usted lo que me... O sea, Pregunto. la pregunta es, si yo decido tener una vida temeraria No. y entonces como consecuencia de ello se manifiesta el resultado adverso y tengo una lesión, Sí. ¿a usted le parece, digamos, correcto que yo le pase la cuenta a ustedes? No, pero en el caso de los créditos UBA, la mayoría lo tomó en el 2017, impulsado por el gobierno en ese momento. Que el gobierno le puso una pistola en la cabeza para que lo casi tome. prácticamente no había, el único crédito que había era el UBA. No sé, digo, que le pusieron una pistola en la cabeza, usted podría... No, el gobierno incentivó, hizo publicidad. Igual póngase en el... De vuelta. Imagínate para que Bonelli... No, bueno, Cada uno se arregla como puede. a ver, ustedes Intentaron usted ser tomó una racionales decisión en ellos términos en el de planteo. renta-riesgo y ahora como el resultado es adverso, usted quiere que lo pague otro. O sea, eso está incorrecto. Si usted toma una decisión incorrecta, usted es el que se tiene que hacer cargo de la decisión. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Milei. Entonces, en ese momento a 14 pesos era, y se va ajustando el UVA diariamente con respecto a la inflación. Perdón, Exacto. pero yo antes que sigamos quiero volver como al... O sea, cuando ustedes sacaron este crédito básicamente, porque es importante volver a eso, fue con el deseo nada más y nada menos que tener una vivienda. Sí. ¿No es así? Una vivienda propia. Bueno, en mi caso yo tenía un departamento muy chiquito. Eso, ¿por qué no? Porque parece que todo sale de la nada y en realidad había un deseo mucho más que genuino. Cuando dice los que eligieron una vida temeraria. Sí, acusándolos a ustedes como si fueran aventureros que quieren ir por la vida tomando riesgos. Pero no es un deseo. ¿Cómo es un llegaron derecho. a La ese vivienda es un crédito? derecho. Perfecto, La sí. vivienda es un derecho. En mi caso, yo tenía un departamento muy chiquito, un monoambiente, que había podido comprar con el crédito para inquilinos, que también me costó bastante sacarlo, pero bueno, llegué a buen término. Y por una cuestión de edad, en un momento me puse a pensar, digo, bueno, si yo no tomo un crédito ahora, me va a ser muy difícil dentro de unos años, porque no me va a dar la edad mínima que te piden los bancos para acceder a un crédito. Claro. Bueno, yo hice mis cuentas, o sea... hice mis cuentas, entonces dije, bueno, Macri dice que va a aumentar la inflación 1%, por supuesto que desde el vamos, la isla de la fantasía. Sí. Y los bancos te decían entre el 20 y 22. Como escenario negativo, digamos. Como Puede ser- escenario En el negativo. peor de los casos, Sí. un 22% de inflación. 25, porque había un simulador. Claro. ¿No? Había un simulador. Bueno, como de temeraria, una no Por tiene eso mucho, digo, claro. le dije, bueno, vamos a ver más o menos el panorama, y dije 42%. Me aventuré a eso y dije, bueno, ok. Y saqué un crédito corto, por esto mismo que decía. Puse mi departamento, en ese momento, porque no te daban el 80%, te daban solamente el 80%, y bueno, nunca pensé que iba a estallar de la manera que estalló. Sabía, digamos, que la inflación no iba a ser ninguna de las dos que decían ni los bancos ni el Mauricio, presidente ¿no? en ese momento. Pero bueno, esto se salió absolutamente de madre. Entonces, bueno, ¿en qué situación nos encontramos ahora? ¿No? Una cosa que es absolutamente impagable. Yo creo que yo en mi caso casi debo 20 millones de pesos, pero da lo mismo deber 20 que deber 55. O sea, es una cifra que está flotando en el aire que jamás vamos a poder, en mi caso no lo voy a poder pagar nunca, y el de todas las tomadoras y los tomadores tampoco, porque te van corriendo la zanahoria. Ustedes mensualmente siguen pagando cuotas. Claro, nunca dejamos de pagar. ¿Cuánto empezaron pagando y cuánto pagan hoy en día? Yo empecé pagando 11.200 y pago 248.000 No, en es una este locura. momento. 11.200 pesos pagaban cuando en el 2016, Claro. cuando tomaron el crédito, y me dijiste 48.000. 248.000 pesos. Y eso sigue aumentando, digamos. Claro, pero la cosa es que no baja el capital, porque, por ejemplo, yo tomé 1,5 millones de pesos, que era lo que necesitaba, digamos, Sí. y ahora debo casi 20.
O sea, No te- pagás y no baja absolutamente nada. Sí, Claro. que vos aparte habías puesto el valor de un departamento, ¿no? Claro, Entonces de- ahora le debe, digamos, Claro, ella ese debe, departamento. debe por algo que en realidad no debería ser así. Ahí está el Sí. concepto de usura, porque en realidad el valor de su departamento está incluido ahí y Claro. hoy ese valor ni siquiera lo puede Ya recuperar. se licuó. Y, Sí. y Perla, en tu situación similar, es similar. similar. También. Similar. Contanos un poco qué fue lo que te pasó a vos o por qué habías sacado el crédito en su momento, cuánto pagabas y cuánto pagás ahora. Sí, mira, yo lo respondo, pero después me gustaría como poder amplificarlo, porque me Sí. parece que de la casuística también es importante poder pensar la globalidad del problema, Está bien. porque la verdad que es más allá de Marta y Perla, Ok, digamos. Acá ni hay hablar. 100.000 familias, como digo, y un efecto dominó sobre 500.000, que son los miembros e integrantes de la familia. Nosotros, básicamente, la familia, digamos, fue creciendo, digamos, tengo 2 niñes que, bueno, nada, necesitaban un lugar y un espacio físico, veníamos alquilando y decidimos, y cuando digo conscientemente y lejos de lo temerario, como dice el presidente electo, nosotros pasamos un screening de la entidad bancaria, digamos. A nosotros nos analizaron si nosotros potencialmente podíamos Claro. afrontar ese compromiso financiero. Entonces, nada de esto fue, digamos, improvisado. No Sí, fue sí. improvisado, fue muy pensado. Fuimos, yo digo que fuimos totalmente analizados. De hecho, hubo entidades bancarias, no en este caso que estoy hablando del Banco Provincia, pero hubo entidades bancarias que hasta le hicieron análisis de salud a los hipotecados. Chequeos médicos, Sí, sí, digamos, sí. No hay nada de temerario. Hubo todo un análisis de quienes tomábamos el crédito. Y a raíz de eso, bueno, tomamos la decisión de mudarnos a una casita que no es, digo, yo vivo acá en La Plata, es en Los Hornos, no es una casa, digamos, es una casa simple, debe tener 40, 50 años, con lo cual era una casa que era también a arreglar. Claro. Y bueno, uno por ahí achica metros por la accesibilidad, digo yo, a los servicios de la ciudad, que es el transporte y el acceso a los bienes culturales y demás. Entonces, digamos, no está muy lejos, está casi sobre la arteria de la avenida 60, con lo cual, digo, fuimos muy conscientes, digamos, Sí, no sí, es que sí. nos sobreendeudamos, todo lo contrario. Este esquema nos ha sobreendeudado a nosotros porque claramente para poder afrontarlo necesitas de la colaboración de tu tejido familiar extenso, digamos, ¿no? Y hace que uno tenga que afrontar a diario ese compromiso. Y yo por el otro lado, y es ahí donde hago el paralelismo del planteo que hace Milei respecto a si nosotros fuimos los temerarios y nosotros nos tendríamos que hacer cargo como él bien lo aplica, a mí me gustaría que ese paralelismo lo aplique a quien tomó la deuda mayor de nuestro país, que nos hipotecó todo el país. Entonces, quisiera, si querés, que vaya a fondo con ese concepto. Claro. Y que los argentinos no paguemos la deuda, que la pague Macri, que fue quien la tomó. ¿Por qué la tengo que pagar yo? ¿Por qué la tenés que pagar vos? Si vamos con ese concepto tan cerrado, Sí, sí, de que digo, parece del que son compromiso, decisiones son temerarias. decisiones personales temerarias. Más temerario de tomar un crédito a 100 años a un país. Sí, el crédito más grande de la historia del FMI. Que lo parece toma que la también República fue Argentina. escaneado, ¿no? Claro. Sí, pero aparte vos estabas, no sé, estabas tranquilo en tu casa debiendo las últimas 3 cuotas del televisor y resulta puta ser madre. que a la mañana te acostaste con esa deuda y a la noche te acostaste con esa deuda y a la mañana te levantaste con una deuda de casi $1.000 millones per cápita todos los argentinos y argentinas que vivimos en este país. O sea, ¿y eso? Sí, no, ¿Cómo es el tema de eso? Y además es tremendo porque todos los argentinos saben la historia económica que tenemos, que es complicado, que a muchos les cuesta laburar y tener que conseguir el mango. Tipo, poder conseguir un crédito o meterse en algo como eso es una decisión que no la tomás a la ligera, como bien dicen ustedes. No. Sabemos todo lo que implica. Tomar un crédito es algo importante. Entonces, tomarlo como si fuera un acto temerario de alguien que dijo yo me la voy a jugar y voy para adelante, también Sí. es una manera muy simple de ver que, como dicen ustedes, hay familias involucradas. Se tomó una decisión muy grande para poder tener una casa propia, para algo tan importante y tan difícil como es en Argentina tener una vivienda propia. Digo, no está tomado como si fuera... Es el juego de, por eso yo quería hacer hincapié no por la historia personal, sino Sí. por Claro. el deseo primario de la Sí, sí, decisión sí, de sí. tomar el Es que es crédito, que es simbólico. algo tan... En Argentina forma como parte tener del una imaginario. casa. Y también me animo a decir que si bien uno puede ver cosas buenas y cosas malas de cada gobierno,
creo que por ahí también lo que pasó un poco con los UBA fue que veníamos de una política pública que fue el Procrear, el cual había permitido un montón, o sea, el Estado de golpe no daba un crédito que era el Procrear, que funcionaba bien, o sea, todos conocemos a alguien que se ha hecho la casa con el Procrear. Sí, claro. Entonces, eso se dio de baja rápidamente, es un programa que durante el macrismo se desfinanció, y la alternativa que el Estado te daba en ese momento era el crédito UBA. Sí, perdón que te interrumpa, pero el Procrear lo usaron como máscara. O para como, esto, porque le ponían el mismo... Porque en realidad hay compañeras de familias que integran el colectivo que son Procrear UBA. Claro. O sea, ellas, vos estabas inscripto. ¿Cómo de es hecho, eso? ¿Cómo es eso? Vos tenés personas inscriptas en el Procrear Sí. que salieron sorteadas, y cuando salieron sorteadas y se hicieron efectivas del crédito, le cambiaron el índice. ¿Qué hijo? Y ahí legalmente... Nada. Pero ellas habían accedido al crédito como Procrear. Sí, y después existe el Procrear UBA. Mirá, pero yo eso te cuento. fue en el límite de cambio de mandato, o no sé, segundo año te lo vendían como Procrear y te lo daban como UBA. Fue en el inicio de la instrumentación de la herramienta, de la UBA. Aquellos que por ahí ya habían quedado sorteados. Sí. Mirá vos. Bueno, ahora hay que tener mucho cuidado con los últimos sorteos de entonces. Con la letra chica. Perdón que te interrumpí, pero me parecía importante No, decirte que existía el Procrear. Procrear. Que sigue existiendo. De hecho, nosotros tenemos, ya te digo, tenemos personas que son referentes del colectivo que han sido Procrear y que se encontraron con el índice cambiado. Después personas que también se inscribieron en otro programa que era de Nación y le cambiaron. Por eso cuando dicen, bueno, nadie les puso un revólver en la cabeza, yo te diría que lo relativice también. Claro. Los Procrear UBA quedaron entrampadísimos también, digamos. Con esta ilusión de, es verdad, de una buena marca, buena marca de gestión, que ellos fueron muy hábil, porque la usaron, esa buena aceptación que tenía, y porque fue previsible. Y en cuanto a los reclamos, digo, porque ya pasaron años, pasaron gobiernos también. Sí. ¿Qué acercamientos hubo y qué quedaron respuestas los hubo de la artistas. otra? Y quedaron los, claro, sí. Quedamos los hipotecados. Quedaron los hipotecados. Para poner un poco de humor. No, pero está bien. ¿Qué acercamiento hubo con el Estado en este sentido? ¿Qué respuestas obtuvieron? Uf. Bueno, Debe haber sido tenemos sí, me imagino que debe haber sido un ida y vuelta, es un ping-pong esto. Bueno, nosotros iniciamos el colectivo, yo te digo, yo inicié siendo hipotecada en marzo del 2018 y el 19 de noviembre del 2018 llevé adelante la primera reunión de hipotecados autoconvocados de La Plata. O sea, ahí, al toque. Ahí al toque. Línea Sí. La organización Nosotros fue fuimos línea veloz. fundadora en línea con unas compañeras, Marta y Paola y Claudia, que son de Cava, digamos. Pero ellas empezaron en julio y nosotros en noviembre, fue como así como invitándonos entre los distintos hipotecados. Fundamos lo que se llama Hipotecados UBA Provincia de Buenos Aires, que integra lo que es UBA Nacional. Nosotros a lo largo del tiempo hemos hecho reclamos a nivel ejecutivo, a nivel legislativo, y algunas familias han encarado el tema desde lo judicial. Marta es una de ellas, desde lo judicial. Okay. Yo estoy litigando desde... empecé con conversaciones en el mes de octubre del año pasado, y en el mes de febrero de este año la abogada presentó la demanda. Bueno, hemos estado todo el año con idas y vueltas, y ahora tuvimos en el mes de noviembre una reunión conciliatoria previa a la instancia de aportar las pruebas, y bueno, por supuesto no conciliamos nada, pero yo quiero destacar que la gente del banco, digamos que en mi caso es Banco Provincia, iniciamos por acciones por derecho del consumidor, ¿no? Porque entendemos que el contrato mutuo se rompió hace mucho tiempo, hay una situación de usura, bueno, y tal. Entonces hubo una primera reunión que había que tener de conciliación con la gente del Banco Provincia a través de COPREC, para poder presentar la demanda. Sí. Y bueno, el mismo abogado dijo, mira, acá nosotros los bancos no tenemos ninguna directiva, la solución será política, no pierda tiempo y demande. O sea, entonces te lo están diciendo directamente, esto no va a haber una solución si no viene del lado de la política. Y bueno, yo estoy esperando ahora, con esta famosa cuestión de ser imprudentes y tal, yo vengo tomando mis recaudos. Por más recaudos que tome, estamos, por lo menos en mi situación, estamos en el aire, y todos estamos en el aire. Y esto de decir que
nos pusieron una revólver en la cabeza que bastante desafortunado. Desagradable. ¿Cómo le gustan las armas a este señor? la verdad que Eso sí, es una la verdad cosa que para sí. pensar. Sí. En ese momento, aparte de Procrear que decía Perla, estaban los créditos tradicionales del Banco Nación. Yo el departamento que compré, el primero, Había sido con había sido. Entonces, naturalmente me fui al Banco Nación. Bueno, en ese momento tenías que ganar 100.000 pesos, estoy hablando del año 17, Sí. Casi y la cuota cuasi iba a millo. ser de 20 y pico mil. O sea, era imposible, porque él dice, si tomaron este sistema hubiese ido a otro. No podías ir a otro. Claro. No podías, era una locura. No calificabas tampoco para No, otro. es que no había manera. No Era calificabas. Como si te dijeras, bueno, tenés que ganar en este momento 5 millones de pesos. Si yo gano 5 millones de pesos, tengo una casa hace rato. Claro. No necesito- No no necesitaría estar crédito. viendo de nada. Entonces Claro. siempre es lo mismo, o sea, se le presta mucha plata a gente que tiene plata y que no lo necesita. Bueno, el caso de la deuda externa que Claro, estamos ¿no? Muy parecido hablando. el Claro, modus o sea, operandi. en la escala. Y bueno, y toman esta cosa de la casa de las decisiones temerarias. Es un derecho, primero y principal es un derecho, y aparte está dentro del ADN de los argentinos, la casa de los viejos. Claro, La claro. casita, tener una O sea, hay casita. toda una cosa Ni que, hablar. que está dentro de nuestro ADN que no es para minimizar. Bueno, anda a alquilar, anda esto. ¿Vos quién sos para decirme lo que yo tengo que hacer? Primero y principal, porque si no te estoy pidiendo que me alojes en tu casa como Estado, bueno, me tenés que dar las herramientas para que yo pueda acceder a un crédito. Sí lo puedo pagar, ¿no? Con todas las garantías, porque eso también afecta a todos los otros créditos hipotecarios que no existen, ¿no? Afecta al sistema. Claro. Pero nos hacen creer, muchas veces dicen que culpa nuestro, que si nos arreglan Claro, como nosotros, si ustedes fuesen se unos cae especuladores todo. aparte. Claro. Están viendo ser Nos un espejo, arreglan y básicamente. se cae todo el sistema hipotecario. Claro. ¿Pero qué me estás diciendo? Son Está cuántas funcionando. familias. Sí, Yo, no, una para falta de completar un respeto. poco nuestra lucha, nuestra lucha también la llevamos al Congreso, tanto al provincial como a la legislatura provincial en su momento, como al nacional. En este momento, para abreviar un poco y no agobiarlos con esta lucha que lleva muchos años, del 2018 hasta este momento, en este momento en Cámara de Senadores está, en Senado, recinto ya. del Senado de la Nación, un proyecto de ley que de alguna manera revé el sistema y propone una migración por otro índice que nosotros estamos tratando de que sea el mismo que se utiliza el de hoy, que es casa propia, que lo que hace es evaluar el índice CBS, que es el coeficiente de variación salarial, o el SER, el que sea menor, para ajustarlo. Claro. Y otra propuesta es, como el volumen, el incremento tanto en capital ha sido exponencial, llevar la deuda al primer congelamiento que lo dio Macri en agosto del 2019. Y ahí me detengo un poquito, porque el congelamiento que da Macri, y esto es porque nosotros como provincia de Buenos Aires siempre hemos sido como un poco los que movemos por volumen, ¿no? Nosotros iniciamos una discusión en la legislatura provincial, en ese momento nos acompañaba Federico Susbiele, que era el senador, hoy actual intendente de Bahía. La gobernadora era Vidal en ese momento y nosotros los hipotecados promovíamos lo que ya en ese momento llamábamos emergencia UBA. Pedíamos una ley provincial porque el Banco Provincia nuestro, a diferencia de otros bancos, es anterior al Banco Central. Claro. Entonces tiene herramientas propias que les permitía mitigar lo que nos estaba pasando. Es en ese contexto que nosotros llevamos la discusión a nivel provincial como antecedente. Vidal se adelanta y a través del directorio del Banco Provincia tira 10 medidas de emergencia, que luego Macri las lleva a nivel nacional, ¿sí? Que una es el tope del 30%, hoy el tope del 35%. Y esto lo quiero aclarar, el Banco Provincia actualmente es el único banco que ofrece efectivamente a los hipotecados el tope del 35%. Claro. ¿Qué significa eso? Que lo que excede no se te va al final de la vida del crédito, que eso sí lo hace el Banco Nación, el Banco Ciudad y obviamente el resto de los bancos, que es muy poquito margen, el privado. Entre el 80 y el 90% de la cartera de hipotecados está en bancos públicos, ¿sí? Ciudad, Nación y provincia. Nosotros en provincia debemos ser alrededor de, en su momento éramos 17.000 deudores. Vamos por ahí. Pero digo, el Banco Provincia es el único que sigue manteniendo efectivo una herramienta
que es difícil de acceder porque tenés que, llevar todos los papeles y actualizarlo mes a mes, pero que hay que ser, digamos, justos también en el planteo. Es la única que en este momento tiene vigente el tope del 35 y esperemos que en este contexto se siga manteniendo vigente, ¿no? Ahora, ustedes hablaban de más de 100.000 familias Sí. Que están involucradas con esto. Digo, me imagino que las historias y las realidades debe haber un variopinto ahí de realidades tremendas que también me imagino que conocerse entre ustedes y la unión de toda esa gente debe servir y seguramente sirva para ir superando el día a día. Porque si no te sentís solo, sentís que estás vos contra el mundo. ¿Con qué se han llegado a encontrar? Me imagino que con cosas de todo tipo, ¿no? Mira, hay cosas como una persona de 80 años que es hipotecada. Dios. Una persona que casi vino, pero no estaba en la ciudad, que yo le decía al productor, que es jubilada, que empezó siendo trabajadora activa y hoy es jubilada del Estado provincial, que le es muy difícil, claro. Siendo ella es jubilada trabajadora de la salud. Tenés familias que se han roto, ¿sí? Familias que se han desunido porque, lamentablemente, vos sabés que llevarte el problema de los números a la cabeza genera incertidumbre, genera problemas a los vínculos emocionales, personas que se han enfermado. Hemos tenido personas que se han enfermado feo, y que nosotros hemos hecho un brazo de contacto en ese momento con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, y a través del servicio de asesoramiento legal que tiene la Defensoría pusimos en diálogo a esas familias que estaban atravesando problemas de salud muy serios, que era o pagaban el tratamiento del miembro de la familia, del papá de la familia, o pagaban la hipoteca, pero el banco los intimaba y eso generaba un malestar, un deterioro mental muy grande. Entonces ahí logramos arrimar las partes y esa familia, digamos, a través de la mediación que hizo la Defensoría, logra cierto grado de mitigación. También por el vínculo que establecimos con el Banco Provincia, también a veces acercábamos los casos más delicados a tener un tratamiento bien focalizado, ¿no? Claro. Porque hay casos, personas que han quedado desocupadas. En la época de la aparte pandemia. Durante el macrismo y también después durante la pandemia. En el medio, una pandemia. Claro, porque también esto, ¿no? La cosa siguió avanzando y uno está medio en una etapa de balance y decimos, pero ¿cómo puede ser, no? Javier Milei. Y digo, ya hablamos de las experiencias 2017, 2019. Durante la última gestión estatal, ¿qué solución ofreció el gobierno nacional o el Poder Ejecutivo a los deudores UBA? Bueno, primero y principal ofreció una solución, porque reconoció que era una estafa. Bien. Una cosa que nosotros, de la misma manera que tenemos el primer congelamiento, digamos, como herramienta para decir esto no funciona, tuvimos el reconocimiento del gobierno de que, que esto iba a ser una solución, íbamos a tener una solución porque había sido una estafa. No hemos tenido ninguna solución. Luego pasaron cosas. Pasaron cosas. Vienen pasando cosas. Muchas cosas vienen pasando. Demasiadas. Y ninguna cosa muy parecida una con las otras, pero siguen pasando cosas. Lo que sí hemos tenido por ahí más acercamiento, más afinidad con alguna gente del gobierno, porque por ejemplo en la etapa de Macri, ¿cuánto tiempo estuvimos para poder organizar una reunión en el anexo del Senado? O sea, no había manera de que la Comisión de Presupuesto no tomara el tema. Nunca nos abrió las puertas. Hemos hecho reuniones con todos los referentes y faltaba siempre la gente de la comisión porque no había manera, con todos los proyectos cajoneados. Bueno, eso se cambió, ¿no? Se cambió, digamos, se abrieron las puertas, pero la realidad... la cuota de ustedes sigue aumentando y esto sigue sin frenar. No se tomó ninguna medida de fondo como la que hay que tomar y como ya han reconocido públicamente que hay que tener para que esto se pare una buena vez. O sea, empezar a pagar una cuota razonable, volver a reacomodar los créditos, sentarse y punto. No un regalo, no un subsidio, no todas estas cosas que suenan tan mal, digamos, que le caen tan mal a la sociedad, sino un acto de justicia. Acá hay una legislación, desde el año 68 está la teoría de la improvisión. Conversábamos con una compañera de trabajo hoy, donde habla de esto, ¿no? Cuando la cosa se sale de madre.
Bueno, desde el año 68 tenemos eso. ¿Por qué no podemos utilizarlo? ¿Por qué no podemos, digamos, si ya reconocieron que esto no funciona? Claro. ¿Vos congelás? ¿Por qué congelás? ¿Por qué nosotras pedimos que esto vaya hacia atrás hasta por lo menos ese momento? Porque si vos haces un congelamiento, pues estás reconociendo que la cosa no funcionó. Bueno, entonces... La instancia de esto, la instancia legislativa, Sí. eso ya pasó por diputados Tiene y media llegó a sanción. media sanción y llegaría al Senado. Exacto. ¿Cuándo se trata? Y esperemos que sea antes del 10 de diciembre. Ok. Claro. Pero la verdad que tenemos que ser honestos también, ¿no? Frente a un presidente electo que también, digo, hay una ley de alquileres que dice que la debe derogar. Sí. La verdad que nuestra expectativa es que nuestros legisladores, que son Sean los que representantes, se pongan un poco en los zapatos de las familias y que defiendan este derecho a la vivienda, como dice Marta, ¿no? De todas maneras, perdón, cuando llegó al Senado hubo un movimiento importante, un reconocimiento importante, sobre todo de senadores de guerra, poniendo de relevancia todas estas cosas, digamos, que nosotros... Acércate un poquito, Marta. Todas estas cosas que nosotras solicitamos, ¿no? Que como colectivo solicitamos. Bueno, pero después de todos los vaivenes, sí, no, idas y vueltas, y hemos quedado ahí, Al medio. pero necesitamos que se resuelva. Sí, claro, que avance. Claro, que haya la vueltita que digan, ok, se aprueba... Aparte nadie está pidiendo que les regale nada, sino que se pueda tomar Pagar. el índice Sí. con el que se toman el Procrear, la casa propia, que son los otros programas estatales que ayudan a la gente a tener su vivienda propia. Sí. Y acá, o sea, como yo digo, no es una ayuda, es un derecho. O sea, Sí, está bien. Vos tenés un derecho a la vivienda. el derecho, tenemos un trabajo, como dijo Perla, te escaneaban, o sea, por poco no tenías que aparecer con tu abuelo en el banco. Bueno, yo ¿Quién? cumplí mi parte, ¿no? Y que acordamos tal cosa. Porque aparte estos créditos no solamente se indexan por el UVA, tienen una doble indexación. La indexación que te pone el banco, que es a veces de 3,5 y a veces de La 4. tasa. La tasa, ¿no? Entonces, por todos lados, bueno. En el proyecto del Senado, justamente una de las propuestas tiene que ver con unificar las tasas, que todas las tasas sean del 3,5, porque tenés hipotecas que están sobre tasas de aparte del 12%, del 7, del 5, depende si vos sos cliente o recibís tu recibo de sueldo o tu sueldo lo cobras por esa entidad bancaria, que a su vez se te debita el crédito, como es en mi caso. Yo, ¿sabes qué? Hoy, en una entrevista que me hicieron tempranito, viste que hay preguntas que se nos lo hacen a nosotras dirigidamente. Nosotras, digo, damnificada, familia. Sí. Y yo le decía, para ayudarnos, ¿no? Para pensar por dónde la salida, que también empecemos a indagar y sentemos en las mesas Sí. quiénes han ganado con esto. Porque la mirada siempre está y el prejuicio y la condena está, ustedes quieren que le regalen la casa. Y yo quisiera que en algún momento los bancos digan realmente cuál ha sido la ganancia exponencial, porque si ellos proyectaban dinero. un escenario negativo, un 25%, y lo proyectaban en ese punto, y cuando la UVA aumentó más del 1000%, estamos hablando de un dinero que ha ingresado Claro. tremendo. Entonces digo, me fue. parece que hay que poner luz también en las ganancias exponenciales que han tenido. Porque si no, siempre parece que están mirando a la víctima. O nosotros tomamos medidas temerarias, o quiero bueno, que me regalen. Digo, y la verdad que en este punto, y también siendo solidarios con quienes tienen derecho a la vivienda, sea esta a través del alquiler, necesitamos que se respete esa ley. No puede ser que de una manera tan liviana uno diga, no, la derogamos. No, señor, estamos en Estado de Derecho. Respeten, y yo acá apelo también a quienes de alguna manera son parte y somos parte de esta sociedad. No permitamos que nos avasallen. Pongamos solidaridad en esos puntos. Me parece que es central, porque si no damos por nosotros legitimado que alguien livianamente me diga a mí que yo me puse un revólver en la cabeza. Es un horror. Sí, es un horror, es tremendo. Y tenemos que apelar a la responsabilidad institucional Exacto. proporcional al cargo que ese señor hoy cumple. No es lo mismo que lo diga yo, que soy una anónima, a que lo diga el presidente electo. Discúlpeme, No. dejó de ser comentarista de TV.
Sí, es el presidente y tiene responsabilidades. Tiene responsabilidad. Y... Yo como ciudadana se lo tengo que exigir. Está bien, totalmente. No, y tiene responsabilidades él y todos los representantes del Totalmente. pueblo en cada una de las cámaras, ¿no? Porque parece que uno da su voto a cambio de una representación. Esa totalmente. representación tiene que aparecer de alguna manera, ¿no? Sí, Porque es importante que los representantes del pueblo apoyen a su pueblo y a esas demandas que hace el pueblo. Absolutamente. Perla, Marta, de verdad, muchísimas Gracias gracias a ustedes. por haber venido, Muchas gracias. por haber contado todo esto y esto no nos tenemos que olvidar. No. Estamos tan acostumbrados a que aparezcan las noticias y que cada cosa dure 2 días y nos olvidamos y queda en el tiempo. Esto tiene que reflotarse todo el tiempo. Tenemos que volver a traerlo a tema, tenemos que volver a seguir hablando y reclamando y que se hagan cargo de todo lo que ha pasado, que es tremendo. Gracias de verdad por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, ahí pasaban por el programa Perla Figueroa y Marta Miranda, referentes de Nacionales Hipotecados UBA de la ciudad de La Plata. Vamos a meter un break Un pequeño. break, porque si Sí. no tenemos que salir en... Sí, encima ahora vamos a exorcizar un paraguas. O sea, todo esto Claro, es un sube y esto baja. es muy delirante, por eso sí. la sal, Sí, es sí. el delirio y equilibramos. Pasamos de la seriedad a la locura absoluta. Yo creo que va a en ser la segundos. forma de sobrevivir. Y sí. Un equilibrio entre realidad, delirio Sí, y... totalmente. Ahí tenemos que subirnos. Amigos, una pequeña tanda de música y ya venimos con más La Cúpula.